Dios. En el hebreo es Bereshit bara Elohim. Génesis comienza con Dios. Y vamos a ver Génesis capítulo 50, el último verso. ¿Cómo termina Génesis? La historia de salvos al pueblo de Israel. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Historia de José. Un gran comienzo, un maravilloso comienzo. Comenzamos con Dios. Qué bello es comenzar con el Señor. ¿Y quién es el principio? ¿Quién es el que es antes de todas las cosas? En el principio era el Verbo. Qué hermoso es comenzar con Cristo. Pero ¿cómo terminó Génesis? Siempre que comenzamos con Cristo hay vida. Pero tristemente el libro de Génesis comenzó con Dios y finalizó con muerte, y de estar en el paraíso con el Señor, ahora terminan en Egipto. ¡Qué decadencia! Nada peor que un ataúd en Egipto. Nada más triste que terminar así. ¿Por qué termina así Génesis? Teniendo tan hermoso y glorioso comienzo con Cristo, ¿por qué termina la historia con muerte? Porque Génesis es el comienzo de la primera mentira, el primer engaño, el primer poligamia, el primer divorcio, el primer asesinato, la primera violación. ¿Por qué teniendo un tan hermoso y glorioso comienzo? La historia de Génesis termina en muerte, en cautividad en Egipto. Solo por una simple y sencilla razón, y esto es algo que necesitamos oír, algo que necesitamos recordar, algo que necesitamos que se quede grabado en nuestro corazón. Sépalo bien, hermano. El pecado siempre va a traer muerte. El pecado siempre va a traer cautividad. El pecado siempre va a traer tristeza. El pecado siempre va a traer esto. Lo necesitamos escuchar, lo necesitamos saber. Nuestro corazón continuamente tiene que ser recordado de cuidado. Porque habiendo empezado bien, lo necesitamos escuchar. Sépalo, en su vida y en la vida de todos, el pecado siempre lleva muerte. Lo podemos intentar encubrir, maquillarlo, hacer como que nada pasa. Cuando nos preguntan ¿cómo estás? No, bien. Pero siempre que el pecado hace morada en nuestro corazón, lo podemos decorar, podemos hacer que está bien. ¿Qué es lo que hacemos en los ataúdes? No, pues flores. Lo tratamos de hacer ver bien. Pero tarde que temprano, el olor de la muerte en el ataúd sale. El Señor es perfecto, el Señor es santo.
Pero el hombre, el ser humano, nosotros, nos atrevimos a desobedecer al Señor. El hombre se atrevió a pecar y ese pecado conllevó a un declive. Es necesario saber qué es lo que nos lleva el pecado, a dónde nos conlleva. No, ay, pues qué tanto es tantito. Siempre el pecado nos va a pasar una factura mayor que la que pensamos que nos va a costar. Comienzos gloriosos en él. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Total destrucción para el ser humano por causa del pecado. Y ahora nos encontramos en Éxodo. Nuevamente, solo practicando principio de bibliología. Ya sé que no estamos en bibliología, pero la ley de comienzos y finales. ¿Cómo comienza un libro? ¿Cómo termina un libro? ¿Cómo comienza la vida de un personaje de la Biblia? ¿Cómo termina? Siempre, cómo comienza un versículo, cómo termina un versículo. Es una ley, es como simple y sencillamente una herramienta para... Ahora vamos a ver cómo comienza Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron, ¿en dónde? En Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Uno piensa, no, pues nada más me va a afectar a mí. Déjame, es mi vida, yo sé lo que hago. Pero aquí ya no nada más es José, es toda su familia. En Egipto. Ahora entiendo. Dios, tardo para la ira, pero grande misericordia. ¿Y el pecado qué? Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos años estuvieron esclavos en Egipto? 4 generaciones, 400 años. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si pretendemos que el pecado no nos va a afectar, nos va a afectar a nosotros y a toda nuestra familia. Para que la pensemos cuando desobedecemos voluntariamente al Señor. Empieza hablando Éxodo de en dónde estaban. Ya era toda una familia en cautividad en Egipto. Del último punto de Génesis. Si usted se fija ahí, Génesis capítulo 50, verso 26, dice Egipto y termina con un punto, ¿verdad? De Génesis capítulo 50, verso 26 a Éxodo capítulo 1, verso 1, $400 años. De ser 70 en Génesis, ahora en Éxodo, 3 millones de personas en cautividad. De ser 70 a 3 millones. Se multiplicaron. Pero toda una familia y su descendencia por 4 generaciones en cautividad. Éxodo comienza con un desastre ya total, un caos total, con la cautividad, por decirlo así, en su máxima expansión. Pero ahora vea conmigo el último versículo de Éxodo. Éxodo capítulo 40. Verso 38. Y me encanta este versículo. Me encanta este versículo. Porque esto es Génesis y Éxodo. ¿Sí?
Aquí comienza con todo un mundo en Egipto. Y vean cómo comienza así, pero vean cómo termina el libro de Malena. Lo voy a poner así para que nunca se nos olvide. Vean cómo termina, comienza así, todo un mundo en Egipto, por decirlo así. Verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Quién es la nube? ¿Y quién es la columna de fuego? Termina con la presencia de Dios. Aquí ellos siendo expulsados del paraíso a Egipto, y aquí de estar en Egipto a la presencia de Dios. Éxodo quiere decir, o el mensaje de Éxodo es salida. Pero si pudiéramos decir cuál es el mensaje de todo eso. ¿Por qué sucedió esto? De aquí para acá. Porque el mensaje de Éxodo es redención. Es la salida del pueblo del pecado. Y es la restauración del Señor para el pueblo que estaba consumado, cautivado, preso, esclavizado en Egipto. Y el Señor hace una obra maravillosa. Éxodo es el libro de la redención. ¿La redención de quién? Del pueblo de Israel. Amén. Pero también es nuestra historia. El Señor nos ha rescatado de una buena manera de vivir, de estar presos. Egipto, ¿qué representa? Cautiverio, el mundo y lo que hay en él. Y hemos sido trasladados a la tierra prometida. Sí, pero a una promesa de un mejor lugar, una mejor vida. Hemos sido trasladados a una persona, y esa persona es Cristo, nuestro lugar de refugio. Éxodo, el mensaje de Éxodo es redención. Considere conmigo 400 largos años. Lo voy a poner aquí. Como lo veíamos, desde el punto final de Génesis a Éxodo, ¿cuánto pasaron? 400 años. 400 años en donde Dios no habló. ¿Sabe por qué? Porque en Egipto hay silencio. No hay la voz de Dios. Hermano, no pierda su tiempo en tratar de enseñarle al pecador. El pecador, el único mensaje que necesita es arrepiéntete. Porque en Egipto, y todos aquellos que son parte de Egipto, aquí no hay voz del Señor. 400 largos años pasaron. Nada más para que considere, la nación de Estados Unidos tiene 300 años de haber sido fundada, y cuánta grandeza hay ahí. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, al pueblo al cual se le dieron las promesas.
400 años sin escuchar la voz del Señor. Es un tiempo largo, 400 años. De 70 personas a 3 millones de personas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que el pueblo de Israel se quedara primeramente en Egipto? Siendo que les habían prometido una tierra donde fluye leche y miel. Es que en primera instancia les ofrecieron comida, prosperidad. Egipto era la potencia mundial, comodidad. Al principio, deslumbrados. Pero después de un tiempo, esclavizados, subyugados por el hombre. Esclavizados a trabajos forzados. Y así es nuestra vida cuando no tenemos propósito. Vivimos para el César, vivimos nada más para hacer dinero, vivimos para nada más buscar nuestra propia comodidad, vivimos nada más para buscar tener comida. Pero en Egipto no está Dios. El llamado al Señor es, se llega un tiempo en el que estamos con el Señor y después somos tibios. Por eso la Escritura dice, dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Nos terminamos perdiendo nada más en el César y de momento nos olvidamos que la redención es para salir de Egipto, pero también es un llamado desde Egipto para salir de Egipto, pero también es para entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes piensan que el ideal de Dios era que el pueblo de Israel estuviera dando vueltas por 40 años en el desierto? Si usted ve el mapa, por el camino más corto de Egipto a Jerusalén, son 11 días. 11 días, pero muchas veces el pueblo de Dios, y más que el pueblo de Dios, nosotros. Porque no hemos entendido. Gloria a Dios que Él nos redimió de nuestros pecados, nos perdonó, pero también es salir de Egipto para entrar Vaya por favor a Éxodo capítulo 3, verso 8. Vea. Éxodo capítulo 3, verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. Salir de Éxodo, salir. Gloria a Dios. De aquella tierra a una tierra, ve. Éxodo capítulo. De sacarlos de aquella tierra, salir de Egipto, pero también encierre esa por favor ahí en sus Biblias, porque muchas veces nos quedamos con, no, pues salí de Egipto, pero se trata de entrar a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Era salir para entrar a. Lo vamos a ver ahora con la terminología del Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, del verso 12 al verso 14. Está hablando Pablo a Colosenses y les dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de Egipto o de las tinieblas y, encierres ahí, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es la tierra prometida? Es un lugar a donde yo tengo que ir. Es una persona y es la presencia de Dios, como lo veíamos de Egipto a la presencia de Dios. De Egipto a la presencia del Señor. Es saliendo de Egipto, es decir, saliendo del mundo para morar en Cristo. Él es la tierra prometida, Él es la promesa, Él es nuestro lugar, Él es nuestro refugio. Pero ahorita, no sé si se fijan, pero si ustedes llegaron a leer Éxodo en los últimos capítulos, habla del tabernáculo y que el tabernáculo fue llenado. ¿De qué fue llenado? De las luces, del candelero, del pan, de la presencia de Dios. Y este tabernáculo tiene que ser llenado de Cristo. El problema es que a veces perdemos pisada, porque sí, decimos, salimos de Egipto, sí, el Señor nos rescató, el Señor me perdonó, el Señor nos redimió, pero ahora pues ya que estoy, ahora sí libre, Dios me hizo libre para vivir mi propia vida. Y no, Señor, es salir de para entrar a. Y dice al reino de su amado Hijo. Fui rescatado para vivir por Él y para Él. Y muchos nos quedamos dando vueltas. Y es el trato del Señor para nuestra vida. ¿Qué es el libro de Éxodo? Es el libro de redención en donde yo me identifico como Dios me rescató. Pero también es el libro en donde el Señor me está dando continuamente instrucción. Usted va a ver dos escenarios. En el desierto, en el monte Sinaí. El Señor dando instrucción, el Señor queriéndolos formar. Conociendo el señorío de Cristo. Hermanos, Faraón tiene poder. Por eso dice la Escritura que Él nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas. Egipto, hermanos, las tinieblas tienen poder. Sí, hermanos, Satanás tiene poder. Y mientras habitemos en tinieblas, mientras permitamos pecado en nuestras vidas, mientras practiquemos pecado y vivamos en pecado, estaremos. Porque el problema no fue que Dios los sacara de Egipto, es que Egipto saliera del corazón de los hebreos. ¿Recuerdan cuál era el reclamo si leyeron Éxodo? No, pues ¿de qué? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si allá. El problema no era sacarlos de un lugar físicamente, era que Egipto saliera de su corazón. Y es muy fácil vivir en este mundo, es muy fácil ser cautivado por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece comodidad, el mundo te ofrece distracción, el mundo te ofrece lo que la carne, a lo que la carne le gusta. Pero este es un recordatorio, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¡Gloria a Dios! Pero la redención va más allá y es una redención completa. Y observemos esa palabra en el texto y, porque muchas veces la pasamos por alto y como lo veíamos en el principio de bibliología,
Una palabra cambia todo el texto y el sentido del versículo. Subraye esa palabra en Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos porque el Señor nos ha redimido, nos ha perdonado pecados, ha hecho una obra de redención? Hemos visto sus milagros, así como las 10 plagas, señales, prodigios. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver esos milagros, esas 10 plagas que nosotros necesitamos ver para poder en cierta forma salir? Yo digo amén, y qué gloriosa es su redención, qué hermoso es el libro de Éxodo, porque cuando uno sabe, cuando uno realmente ha vivido, experimentado lo que es estar en cautiverio y ve la libertad que hay en el Señor, hay gozo, hay una identificación, hay algo que no lo puede parar. Sí, yo salí de estar cautivo, sí, yo sé lo que es estar preso, yo sé lo que es estar atado. Yo sé lo que es vivir sin rumbo y sin dirección, sin propósito. Yo sé lo que es estar consumido por la tristeza. Yo sé cómo es vivir sin Cristo. Es más, alguien puede decir, hasta hastiada estoy del mundo. Hastiada. Muertos, plenamente muertos a Egipto. Las amistades que antes uno creía tener en el mundo, después que uno viene y el Señor lo rescata y está en un caminar continuo con el Señor, se empiezan a ir, y gloria a Dios, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Muerte Egipto, muerte al mundo, no quiero saber nada, estoy hastiada. Cuando realmente ha habido un arrepentimiento, ha habido un encuentro con el Redentor. ¿Hacia dónde el Señor nos lleva? A la tierra prometida, un lugar donde... sí, a la Jerusalén en donde están las calles de oro. No, yo no me traigo esa pastilla. El Señor me ha llamado a estar con su Hijo. Y no hay nada más grande que eso. A caminar en la presencia de Cristo. No hay nada más glorioso que eso. No hay nada más maravilloso que eso. Por eso valoro la presencia de Dios. Por eso yo creo que cada que yo vengo a Él, a congregarme con Él. Por eso yo sé que Él vive. Y no solo es de aquí, es porque lo he visto, lo he palpado, lo he contemplado. Sé que Él vive, que murió pero resucitó y Él vive. Él me ha traído hacia sí mismo. Vean cómo dice Éxodo capítulo 19, verso 4. Éxodo capítulo 19, verso 4. Porque es tan fácil perdernos. Y también es tan fácil ofrecerle cualquier otra cosa que no sea Cristo a aquel que ha nacido de nuevo. Para que se empiece a deslumbrar con lo que cualquier ojo terrenal se deslumbra. Y sin caer y sin darse cuenta, ya están aquí. No, pues es que ya volví, no, y luego ya nuevamente ando en vicio, y no, nuevamente ando así. 40 años, el trato del Señor sobre el pueblo. 40 años. Éxodo capítulo 19, verso 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios. En otras palabras, tú sabes cómo yo a ti te he tratado. Cada uno de nosotros sabe cómo es el trato del Señor para con nosotros. Y a lo menos los que somos pueblo de Dios no podemos negar su buena mano. No, es que su trato es diferente para conmigo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Amén. No, ¿sabes qué? Yo sabía que yo no merecía estar ahí, pero el Señor. Y el Señor me hizo justicia, y el Señor me dignificó, y el Señor estuvo delante mío, y el Señor, vosotros viste. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, nosotros hemos visto? Porque podemos leer el Éxodo como un libro de historia, la historia de Israel, amén, pero ¿cuántos formamos parte de ese pueblo? Y esta historia es para mí.
Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Y a dónde los ha traído? A mí. Cuánto me gozo que la promesa del Señor no sea algo fuera de Él mismo. Si le ofrecemos algo a los hermanos que no es Cristo, les estamos ofreciendo algo que es vano y tarde que temprano van a estar aquí. Se van a quedar muertos en el desierto, hermanos. Yo no sé si alcanzan a entender lo bendecido que estamos siendo, porque le estamos dando el lugar a Cristo como realmente Él es digno de ser glorificado. El tesoro es Cristo, la promesa es Cristo, la tierra prometida es Cristo, la ciudad celestial es Cristo. Y no hay nada más maravilloso que darle al pueblo el privilegio de que puedan valorar su presencia en medio nuestro. Lo demás es buscar agradar a este ojo. Y este ojo, el ojo natural, no se cansa de ver y de pedir y de anhelar y codiciar más y más. Pero aquel que realmente lo llena todo en todos, aquel en el cual es la plenitud, aquel en donde realmente puede saciarnos, podemos decir: estoy completo en Él. Es solo Cristo. Éxodo nos habla de la redención, nos recuerda que hay que salir de, pero también para entrar a, y reconocer a la presencia del Señor. Por eso la redención es progresiva, cada vez va más hacia arriba. Qué triste aquel pueblo que se queda postrado en el desierto. ¿Recuerdan cuántos entraron? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Lo recuerdan? Dos de la generación, pero menores de 20. Todos los menores de 20 años. Que eso no nos acontezca. Que seamos como Josué y Caleb, como aquellos dos, que pueden entrar a aquel que es la verdadera tierra prometida, en donde realmente fluye la leche y la miel. ¿Cuánta razón el Señor dijo? Todo el que quiera venir, fluye de su interior, correrán ríos de agua viva, así, porque Él es el único que nos puede saciar. De Él mismo fluye. En su presencia y plenitud de gozo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Éxodo nos recuerda esa restauración, nos recuerda esa libertad, nos recuerda cómo el Señor nos ha llevado de la mano, pero también nos recuerda que es necesario entrar. Nos sacó sobre alas de águilas y nos ha traído a sí mismo, hacia Él mismo. La plenitud solamente está en Él, no está en nada de lo que yo pueda reclamar. Amados, aquí mismo está la plenitud de la redención, es Cristo, aquel en el que habita toda plenitud. El Señor nunca quiso que ellos estuvieran dando vueltas en el desierto, su deseo era atraerlos a sí mismo. Pero otra vez y nuevamente, el pecado de ellos que hizo que ellos fueran llevados 40 años al desierto. El tema general del libro ya lo vimos, redención. Fue escrito en los mismos años que en Génesis, del 1440 al 1400, es decir, en los últimos 40 años de la vida de Moisés. El escenario es Egipto y el desierto. Si pudieran ver la pantalla, no jaló el cañón, pero hay una imagen del desierto. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Pues al parecer no hay nada. Al parecer no hay nada. En contraste con Egipto,
pues había la prosperidad, era una potencia mundial. Si tú querías o tenías deseo de prosperar, pues el éxito estaba en Egipto. No había nada, pero lo había todo. Exactamente. Si queremos ver al Señor con este ojo, y la pregunta aquí es: ¿en dónde queremos vivir? ¿Si en Egipto o en el desierto? Porque como lo veíamos, en Egipto hay silencio, no está la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Señor. Aparentemente, en el desierto no hay nada, pero ahí es donde se manifestó la columna de fuego y la nube también, que iba delante de ellos. La presencia de Dios. ¿El desierto representa en sí la fe? El desierto representa el trato que el Señor tiene con nosotros para poder entrar a Cristo. Si para andar en el desierto, es decir, la fe es la certeza de lo que Amén. se ve, la convicción de lo que no se ve nada. Amén. Pero esperaban pues, lo que Dios les estaba prometiendo. Amén. En el desierto vieron el maná del cielo, vieron la columna, vieron cómo el mar se abrió en dos, vieron cómo el Señor los protegió. Aparentemente el desierto, pues hay sequedad, no tiene nada. Sin embargo, cuando lo vemos con los ojos de la fe, la peña de Oreb, ¡boom!, en donde brota el manantial de la vida, por decirlo así. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos a nuestros jóvenes a salir del mundo, hay que pensarlo por un momento, porque prácticamente para ellos es: me estás ofreciendo esto para esto, salir del mundo para... Pero sí, hermanos, hay algo maravilloso que en Egipto jamás van a encontrar, y es la presencia de Dios. Y sí, se paga un precio, se tiene que renunciar muchas veces a la prosperidad, una vida de éxito, una vida de aceptación, una vida fácil, pero vale la pena. Pero ver los milagros de Dios, Vale lo que la el mundo pena. no ve. Vale la pena. Un joven dice: no, me estás pidiendo salir de Egipto para ir a la nada. Pues sorpréndete, ahí en la nada es donde está el todo. El todo. Ofrezcámosles lo que verdaderamente ellos necesitan. Gracias a Dios por quien Él es. Gracias a Dios por poder vivir en Él. Gracias a Dios que el mundo no tiene poder sobre nosotros. Ya nada nos deslumbra de este mundo terrenal. Gracias al Señor porque Él nos ha cegado con su presencia. Gracias a Dios que nosotros no vivimos para lo que el mundo busca, para lo que la mayoría de la gente busca, para lo que la mayoría de la gente va tras ello. Nosotros no, nuestro ojo solo es saciado con la presencia del Señor. Ya nada nos atrae, ya nada nos deslumbra, ya nada tiene poder sobre nosotros, porque hemos visto a aquel que es el admirable, aquel que es digno de ser mirado, contemplado, de aquel que realmente nos llena, nos sacia, nos suple, nos ha traído libertad. A nuestros jóvenes hay que compartirles a Cristo y su gloriosa presencia. Que un solo momento en su presencia basta mucho más que todo lo que Egipto nos puede ofrecer. Hablemos de quién es Él, hablemos de su presencia. Sí, hermanos, la redención del Señor es absolutamente gloriosa. Y es gloriosa porque en ese caminar, en ese paso por el desierto, se nos revela quién es Cristo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por el mensaje de Éxodo. Gracias, Señor, porque en Éxodo podemos ver a Cristo. Podemos ver al Señor. Podemos ver quién es Él. Podemos ver su poder, podemos ver su protección, podemos ver su provisión. Podemos ver a Cristo. Adelante nuestro, aquel que pelea por nosotros. Podemos ver la buena mano del Señor. Podemos ver su misericordia. Podemos ver la vida que solo se halla en Él. Podemos conocer su vida. Podemos identificarnos con esa restauración que hay de Egipto para poder estar en aquel que es la tierra prometida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por abundante bendición, Señor, porque por privilegio, Señor, porque es un privilegio, Señor, porque no lo merecíamos. Pues sin embargo, vemos en Éxodo, así como en la historia del pueblo de Israel, vemos nuestra propia vida y nos identificamos y podemos reconocer que es solo tu buena y abundante mano para con nosotros en gracia, que en este andar esa obra de redención tiene un fin, y ese fin es para reconocer a Cristo, para la gloria de Dios Padre. Y gracias, Señor, porque no hay nada más maravilloso que la presencia de Dios. Señor, hoy oramos, Señor, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de nuestros hijos, Señor. Qué triste es ver a nuestras generaciones consumidas por Egipto, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú eres fiel a tus promesas. Yo sé, Señor, que en tu tiempo, Señor, tú vas a manifestar tu brazo de poder y los vas a sacar de ahí, Señor, para también poder reconocer a esa tierra prometida que es Cristo. Una revelación continua, progresiva, en crecimiento de quién es el Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, que es lo único que nos mantiene firmes en este peregrinar, que muchas de las veces es doloroso, Señor. Es difícil. Caminar en el desierto es difícil, pero tú nos prometes que estarás con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Gracias, Señor. Porque vale la pena atravesar el desierto para conocerte, Señor. Mientras tú vayas de la mano, Señor. Mientras tú vayas caminando con nosotros. Gracias por tu abundante promesa, Señor, de que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y clamamos, Señor, también pedimos arrepentimiento si hay áreas, Señor, en donde no te agradan, Señor, sabiendo que tú eres santo, tú eres justo. Señor, concédenos el ser de esa generación que puede entrar a, y no como aquella generación que quedó postrada en el desierto, Señor, como recordatorio de que tú también eres santo, justo, Señor. Danos de tu temor reverente y a la vez, Señor, gracias por el recordatorio que nos das, de que nos has llamado a vivir una vida en santidad. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.